¿Qué tal, estudiantado? Bienvenidos al Instituto Frontera. Mi nombre es Maestro Genaro López. Estamos hablando en este video acerca de la historia de México. A continuación vamos a hablar de la línea del tiempo del México prehispánico o del México profundo, como lo llama Guillermo Marín. Bien, primero, esto ya lo hemos tocado de alguna manera en la clase anterior. Lo voy a hacer en forma de repaso y voy explicando poco a poco cada una de estas etapas, las civilizaciones que vivieron en ella, qué características tenían, cómo fue que nacieron, cómo fue que desaparecieron y cuál continuó existiendo. Primero, el periodo lítico, que se forma entre el año 30.000 al año 7.000 antes de Cristo o de nuestra era común, y es la época de los cazadores recolectores. Posteriormente tenemos el tiempo arcaico. No sé cuando alguna vez te dicen, es que eres de la era arcaica, es que eso es muy arcaico, o sea, significa que es muy antiguo, muy viejo, y está entre el año 7.500 antes de nuestra era común al 2.000 antes de nuestra era común, y es el origen de la agricultura. La agricultura se logra gracias a la domesticación del alimento, a la domesticación de la agricultura y del ganado. Pusimos entonces un huerto o una parcela y ponemos un gallinero o ponemos un corral. Obviamente dejamos de ir por agua también, generamos pozos o canales, dejamos de vivir en la cueva y vivimos en casas. Posteriormente vienen las primeras aldeas en el preclásico, que es en el 2500 antes de Cristo al año 1 después de Cristo, y allí empiezan ya las primeras aldeas, las primeras comunidades. Aquí ya hay una estructura. Y la etapa clásica, que es del año 1 después de Cristo al año 900 después de Cristo, ya las civilizaciones como tal. Muy importante entender el concepto de civilización, porque luego nos dicen que los de Castilla, los europeos vinieron y nos civilizaron. No, ya éramos una civilización. Claro, una civilización con diferentes formas de cultura, con un lenguaje diferente, pues obviamente no con otros dioses, con otra religión, pues teníamos muchas variables, muchas cosas muy diferentes del sistema europeo, pero civilizaciones, eso sí, al fin y al cabo. Viene la época posclásica, que es del 900 después de Cristo al 1521 después de Cristo, o de la era común, que es cuando llegan los de la tierra de Castilla a la tierra anáhuac. Es la época ya de los imperios. Estos años duramos imperios, ya no solo civilizaciones, sino imperios. Es decir, el dominio era mayúsculo. ¿Qué diferencia puede tener un imperio a una república? Primero, que no tiene un presidente, no tiene una cámara, no tiene una jerarquía democrática, sino que hay una sola persona que toma las decisiones del pueblo y que juzga al pueblo, determina las leyes y domina todo. Es como el dios, como el rey, pero de una forma más crecida. Una característica de una estructura de imperio es que el imperio vive por zonas. La zona, no sé, la zona agrícola, la zona mineral, la zona de la pesca, la zona de la agricultura. Entonces se regían por zonas, más o menos así fluían los imperios. De alguna manera, el gobierno de la Cuarta Transformación en México, cuando manda la Secretaría de Pesca a Veracruz, la Secretaría de Economía a Monterrey, la Secretaría de Turismo a Quintana Roo, pues son más o menos estas mismas ideas imperialistas. No es que sea malo, pero lo hacen dependiendo la riqueza que hay en el área geográfica. Bueno, me servía como vinculación. Y aquí ponemos de esta manera un poquito las culturas que se desarrollaron, por ejemplo, la cultura oaxaqueña y posteriormente la zapoteca, que vive el preclásico y que abarca también el clásico. O en Oaxaca, ¿no? La mixteca, que abarca casi todo el preclásico y gran parte del clásico, o más bien todo el clásico lo abarca, ¿no? Y en México, por ejemplo, en el altiplano central, pues está Teotihuacanes, están los tlaxcaltecas, están los cholulas, están los toltecas. Está en México. Se considera el tolteca el de las cabezotas,
es la madre de las civilizaciones de la tierra náhuatl. Y le llamo tierra náhuatl porque es el lenguaje que se hablaba en general. Posteriormente fue cambiando al maya, lo fuimos modificando, pero al final el tolteca, dicen que el tolteca era tan hábil que modificó el quelite, una forma de quelite, en una forma de elote o lote o mazorca, que lo fue modificando genéticamente hasta convertirlo en lo que hoy conocemos como elote. Me encantaría muchísimo poder explicar algunas modificaciones que se han hecho o malas interpretaciones que se han hecho sobre la historia de nuestro antiguo México o de nuestros antiguos abuelos o del México profundo. Es que realmente nosotros, digamos que no era un pueblo ignorante, ciertamente no hablábamos castellano, ciertamente no éramos cristianos y ciertamente no teníamos monedas. Y por estas tres razones, por no tener una moneda, por no hablar castellano y por no creer en la religión cristiana, fuimos considerados teológicamente como criaturas y no hijos de Dios. Por lo tanto, el Papa, el Pío, autoriza que los de tierra Castilla puedan cautivar a los de tierra Anáhuac y los hagan sus esclavos y sus sirvientes como si fueran animalitos, como un burro, como un caballo, como un buey, de la misma manera, por estas cuestiones. Pues nosotros teníamos otros dioses, teníamos una forma de vestir diferente, una forma de hablar diferente, una forma de comida diferente, que no era muy propia ni reconocida por ellos. Pero si leemos a Guillermo Marín en su libro de La verdadera historia del México profundo, o si leemos un poquito a Diana Uribe, nos daremos cuenta que la cultura que nosotros tenemos el día de hoy todavía tiene una influencia muy fuerte de nuestros antiguos abuelos. Pensemos un poco en el fútbol, que es algo como que nos gusta mucho, ¿no? Y a mucha gente le molesta el fútbol porque dice que es puro negocio. Tal vez en este momento, en el siglo XX y en el siglo XXI, sea un gran negocio, pero antiguamente era la vida o la muerte. Era parte de la cultura y se jugaba. Y el día de hoy, en este tiempo, les ponemos nombres de animales a los partidos de fútbol, a los equipos de fútbol, de béisbol, no sé, les ponemos, o del área geográfica, tomateros en Sinaloa, tiburones en Veracruz, monarcas en Michoacán, pumas, chivas, etcétera. O sea, le ponemos águilas, le ponemos los nombres todavía de cultura. O sea, no, obviamente hay algunos que le pusieron América, pues que es parte de la colonización, pero en su origen, todavía nuestro lenguaje o nuestra terminología tiene que ver con venerar o respetar la adoración o la honra que se le daba a nuestros antiguos abuelos. La antigüedad, los toltecas, por ejemplo, los olmecas, veneraban los 4 puntos cardinales y al venerar los 4 puntos cardinales también veneraban los 4 minerales, agua, fuego, viento y tierra. Y lo hacían de la siguiente manera, es como una tortilla de maíz, como la hacemos nosotros, nomás que ellos llevan un proceso de nixtamal, que también voy a explicar en un momento, pero era tortilla redonda y lo que hacían era partirla en 4 partes, que representaba, era su forma de darle gracias al universo, al norte, sureste y oeste, a los 4 elementos, pero ellos partían la tortilla deliberadamente así, y que tal vez tu abuelo, tu mamá, tal vez tú, cuando vas a comer usando la tortilla como cucharita, la partes en 4 partes y no te das cuenta, pero es una parte de nuestra cultura o de nuestras costumbres para decir gracias. Saludar mostrando la lengua. Y era una forma de saludo. Tú ves el calendario maya y el centro, ves a un maya sacando la lengua. Es como decirte que te vaya bien, como decirte Dios te bendiga, como decirte ten buen día. Es una forma de saludo. Y también es evidente que platicaban chistes, que se reían. Había un proyecto en el CECUT, en el Centro Cultural Tijuana, que mostraban la sonrisa de nuestros antiguos abuelos. Y algunos compañeros de Instituto Frontera estuvimos ahí con algunos estudiantes y maestros contemplando estas imágenes de cómo nuestros antiguos abuelos se reían. Bueno, otra cosa que les iba a platicar de Nixtamal.
Recuerden, estamos hablando del preclásico, clásico y postclásico. Antes de la llegada de la tierra náhuatl, lo que hacíamos era hacer nixtamal. El nixtamal era poner pues se ponía sobre agua el maíz y se le ponía cal. Y eso hacía que algunos gases y algunos minerales se perdieran y era fácil lavarlo y quitarle la cáscara al maíz. Se cocía y entonces se lavaba y ya se podía moler para hacer la masa. Cuando los españoles llegan y se dan cuenta que este tipo de alimento ellos no lo tienen, entonces empiezan a llevar el maíz y lo empiezan a procesar sin llevar a cabo el nixtamal. Entonces, la melanina de los pies de la piel de los europeos empieza a ponerse blanquecina, así como si tuviesen vulgarmente como se empieza a poner su piel blanca, entonces les hace daño el sol. No salen al sol porque les quema. La vitamina D les hace falta porque no están haciendo el proceso del nixtamal. Pero se dan cuenta de cómo a los mexicas no les hace daño, porque los mexicas son cada vez más color bronce, porque son como café, ¿no? Y entonces vienen, investigan y se dan cuenta que nosotros llevábamos un proceso de nixtamal. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? ¿Había inteligencia? Sí. ¿Había sagacidad? Sí. Llegan los españoles o los de la tierra náhuatl, que tampoco eran españoles todavía, ni nosotros mexicanos, ven que hay una civilización organizada, que, válgame, que hay jerarquías, que hay un gobierno, que hay estructura, que Moctezuma se baña 2 o 3 veces al día, porque ellos se bañaban muy poco. La razón por que se bañan muy poco es porque ellos hacían sus heces y las tiraban en el agua o en el agua y contaminaban, entonces se bañaban y su dermatitis se enfermaba su piel, entonces se bañaban muy poco por evitar enfermedades de la piel. Pero vienen acá y se dan cuenta que este cuate se baña 2 o 3 veces. Y tú dices, pues, ¿qué hace este cuate, no? Pues lo que hacían era que teníamos pues una cañería, una tubería, un acueducto claro, que teníamos un desagüe, ¿no? Que había alcantarillas, o sea, había un sistema de riego, había un sistema de desechos de las heces controlado, algo que no tenían los europeos. No estoy diciendo que éramos superhombres, pero no éramos solamente como alguien puede decir indios patarrajada. Ahora, ¿por qué nos llaman indios si no somos de la India? Como creyeron que habían llegado a las Indias, dijo indios, pero realmente no éramos indígenas, sí, indígenas somos todavía, aborígenes todavía somos, porque a veces nos queremos ofender, ¿no? Los mismos estudiantes dicen, cállate tú, indígena, cállate tú, indio, pero realmente los indios son de la India y los indígenas son indígena es de origen, indígena es de origen, aborigen es de origen, no, o sea, oriondos de, nacidos en, no tiene nada que ver con ser despectivo, la hemos usado así, pero en su origen no es. Bueno, todo esto quería platicarles y abonárselo para que ustedes empiecen a considerar que somos o éramos una tierra realmente clara, que teníamos, no todas las pirámides, que realmente en México no hay pirámides. ¿Por qué no hay pirámides en México? Porque nosotros tenemos 4 puntos cardinales. Todas las puntas de lo que se conoce como pirámide es cuadrada. En México no está en punta, no termina en triángulo, pues entonces no tenemos pirámides. Se dice así porque no hay una figura geométrica que la describa, pero tenemos un cuadrilátero arriba de las pirámides. Entonces no hay pirámides como tal, como en la India, en Machu Picchu, en Egipto, etcétera, ¿no? Entonces, hay una modificación de la estructura, hay una modificación de la arquitectura en nuestra área geográfica. Otra cosa que les abono es que abonamos el cero con los mayas. O sea, tenemos el cero como una nueva moneda. Entonces, todo esto pasa en el preclásico, clásico y posclásico. Obviamente, cuando ellos llega el momento de la conquista, en la invasión de la tierra náhuatl. Vamos a ver que tienen oro, que tienen plata, y según Eduardo Galeano en sus libros Las venas abiertas de América Latina, la plata y el oro, sobre todo la plata que sacaron de Perú y de Náhuatl, sirvió, la plata de América, pues, sirvió para que los europeos se pudieran quitar el poder moro o el poder árabe de encima, porque la plata de los árabes era muy fuerte.
Entonces, hay que entender que los árabes tenían dominado todo el sur de Europa y todo el norte de África cuando los europeos llegaron a nuestra tierra. Por eso es que hablamos, nuestro lenguaje castellano tiene tanta influencia de árabe. Por eso tenemos hasta facciones árabes y por eso tenemos hasta alimentos árabes, ¿no? Por ejemplo, decimos camello. Nosotros no conocíamos los camellos hasta que los trajeron, ¿no? Nosotros no decíamos tapete, no decíamos ojalá, ¿no? O sea, ese de Alá quiera, ¿no? O Dios quiera, ojalá Dios quiera. Es como este lenguaje que nos ha influenciado tan fuerte, ¿no? Los números que tenemos son números arábigos. Nosotros teníamos nuestros números, normalmente el maya que tenía el cero, el número arábigo no tenía cero. Vienen, descubren que los números son infinitos cuando se dan cuenta que los mayas tienen este número. Entonces, la tierra que conquistaron, en lugar de hacer un sincretismo, un movimiento ecléctico o agregar conocimiento de los mexicas a ellos y los de Europa a los mexicas, lo que hicieron fue empezar a conquistar y lo que empezaron fue a invadir. Entonces, tenemos que entender que es una conquista y que es un despojo. No por eso nos vamos a quedar pensando y lamentándonos y diciéndole cosas o groserías a los españoles y creyendo que somos un país en vías de desarrollo porque ellos nos hicieron lo que éramos. En realidad somos el resultado de lo que hemos construido en los últimos 200 años. Y tú eres responsable de construir tu México y la vida de una manera efervescente, óptima, con resultados claros de éxito, y no podemos decirle a lo del pasado, no, pues somos así porque los españoles tuvieron la culpa. El 3 de agosto de 1492, Colón zarpó del puerto de Palos en Europa y se dirigió al oeste. Y el 12 de octubre de 1492 por la mañana llega a la isla llamada de Guananani, y el nombre pues le dicen El Salvador, que realmente sabemos que se encuentra en la Bahamas. Se cree que enfrente de Miami, lo que es Miami hoy, pero no se tiene seguridad dónde es. Y encontraron nativos y el almirante les llamó indios creyendo que había llegado a Asia. Luego llegó a la isla de Cuba y le llamó Juana. Haití le llamó El Español, y el 24 de diciembre la Santa María chocó contra un arrecife y encalló ahí. Con el fuerte fue construido tablas, o sea, con el resultado construyeron Natividad, donde 40 hombres fueron llevados, y el 2 de enero de 1493 se inició el regreso a España. Todavía no llegan a nuestra tierra. Se celebra el 12 de octubre como el Día de la Raza, pero ellos no han llegado a nuestra tierra. Y el primer viaje de Colón es de esta forma. Realmente ahí están las Bahamas, ahí arribita, donde se considera que está El Salvador, pero realmente no se sabe con exactitud decir, esta es la isla que llegó, no se sabe. Aquí está en la segunda, se ve más claro. Obviamente hizo 4 viajes, más o menos sus expediciones fueron de la siguiente manera. En 1517 está la expedición de San Francisco Hernández, en el 18 la expedición de Juan de Grijalva, y en febrero de 1518 está la expedición de Hernán Cortés. Hernán Cortés es quien funda Veracruz en julio de 10 de julio de 1518, y marchan hacia la Gran Tenochtitlan el 16 de agosto. Del 19 matan en Cholula, hay una guerra en Cholula en octubre, y en noviembre de 1519, el 8 de noviembre, llegan a la Gran Tenochtitlan. Obviamente hay algunas guerras, la noche triste, que no deberíamos de llamarle así, pero así es como tradicionalmente se llama. Triste porque, bueno, es triste porque se murieron seres humanos, pero es cuando los mexicas vencen a los invasores. Pero realmente estas batallas que se llevan a cabo pues son sangrientas, era muy difícil vencerlos, hasta que se sitia la Gran Tenochtitlan y cae la Gran Tenochtitlan en 1521, en agosto 13. Es aquí donde
Moctezuma entrega pues el reinado, dicen, pues hay historia oficial, historia mística, ¿no? Pero dicen que uno de sus propios mexicas lo descalabra y lo mata, se muere del golpe en la cabeza, de la pedrada, ¿no? Obviamente el último emperador es Cuauhtémoc, no es Moctezuma, sino Cuauhtémoc, y dicen que por ahí hay un tesoro, el tesoro de Moctezuma, ¿no? Que todavía dicen que está escondido y que le quemaron los pies, todo este rollo, ¿no? Para que soltara la verdad sobre el tesoro que tenían escondido. Aquí está un poquito larga la lectura, pero la conquista de México se lleva a cabo con un sometimiento a algo que se llamó el Imperio Azteca. La palabra azteca era una palabra establecida o impuesta a la tierra mexica, porque los mexicas decían, soy mexica, entonces los españoles dijeron, tú no eres mexica, tú eres de Aztlán, por lo tanto eres azteca, ¿ya? Y América, la palabra América viene de Américo, que fue el primerito que pintó el mapa. Entonces, nos ponen así por esta razón. Ahora, según Guillermo Marín, la palabra mexicano era porque se denomina mexicano. O sea, tú deja de pensar como mexica, ya no eres mexica, mexicano. Entonces, de ahí se degenera la palabra mexicano. Entonces, a partir de la primera expedición de Colón, el continente americano asienta su primera población en Haití. Por cierto, Haití es la primera civilización o el primer área geográfica de la Nueva España que se libera de España. Ellos son los primeritos que dicen, ya no queremos estar sujetos a la corona española. Y esa isla que hoy, en el presente, es el país más pobre de América Latina, el país con mayores problemas de inseguridad y con tanta rebeldía y golpes de Estado, ese país fue el primerito que se liberó de la corona española. El 10 de febrero de 1519 se convierte en el gobernador de Cuba, Diego Vázquez, y Hernán Cortés desobedece al gobernador para acelerar su salida de Cuba. Obviamente llegan a nuestra tierra y buscan la manera de establecerse y lo hacen en Veracruz. Los españoles llegan a las costas de México en el 1519. El lugar donde arriban se llama las costas de Cozumel. En ese tiempo, bueno, le ponen Yucatán, después Quintana Roo, etcétera. Cozumel está cerca de Islas Mujeres, cerca de Cancún, cerca de toda esta, de lo que hoy conocemos como la ruta o la costa maya, que se ha hecho tan comercial o tan turístico. Los españoles avanzaron hasta llegar a Yucatán, donde encontraron a los mayas y los vencen y le hacen un regalo a Hernán Cortés. Le regalan mujeres, ahí dicen que está la Malinche, y que por cierto también hay un mito completamente diferente, despectivo hacia las mujeres y hacia la Malinche. En realidad, para referirnos a alguien que ama a lo extranjero, decimos que es Malinche. Realmente la Malinche no era traicionera porque no era de la tierra de ellos, así es que conocía varias lenguas, era buena, era hábil para los idiomas y obviamente también era muy sagaz. Entonces no podemos malinterpretar a la Malinche, hay que, mira, leer a Pablo Taibo, leer a Guillermo Marín, leer a Diana Uribe y leer también o escuchar videos acerca de el centro histórico antropológico de Carlos Slim para darnos cuenta de cómo hay un mito raro sobre la Malinche. Obviamente la conquista de México se da a través de la muerte de Moctezuma y el asesinato de Cuauhtémoc, y el imperio es entregado a ellos, se vuelven amos y señores del México conocido del México desconocido al México conocido. La conquista de México es esencialmente la que establece los aspectos primordiales de la localidad, cambia la cultura, cambia la economía, cambia la ciencia, los que poseen el cambio y nuestras culturas. Es aquí que se nos empieza a crear una mentalidad centroeuropea, una centro española, nos cambian la religión, dicen por ahí de manera jocosa que los españoles llegan con la Biblia en la mano y la cruz y le dicen a los indígenas, cierren los ojos, vamos a rezar, y cuando abren los ojos, los indígenas tienen la cruz y la Biblia y los españoles tienen las tierras.
Bien, vamos a parar aquí. En la siguiente clase seguiremos explicando acerca de la conformación del virreinato, acerca de la estructura de la Nueva España. Muchas gracias. Estamos en contacto. Hasta luego.